Hola amigos! Welcome to Learn Spanish World, the channel where learning language meets the vibrant and passionate world of Español. So if you want to sip a few drinks in Barcelona or dance the night away in Mexico City, you've come to the right channel. Join me by subscribing and let's start learning some new Spanish words and phrases together. My name is Mr. Briggs. I'm a qualified Spanish teacher and I'm here ready to help you learn Spanish. And today, we're going to learn how to say, what makes you say that in Spanish? And by the way, stay till the very end of the video because at the end, I will be helping you with a Spanish learning exercise. And I also have a few announcements for you. Muy bien, comencemos. Today's video is entitled, How to Say, What Makes You Say That in Spanish? Please listen to my pronunciation and phrase and repeat after me. What makes you say that in Spanish is ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? Now, we're going to repeat this phrase once again. ¿Qué te hace decir eso? What makes you say that? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? Please make sure you repeat after me. What made you say that? Pasado, past. ¿Qué te hizo decir eso? ¿Qué te hizo decir eso? That's the past tense. What made you say that? ¿Qué te hizo decir eso? ¿Qué te hizo decir eso? Now let's see the future, futuro. What will make you say that? ¿Qué te hará decir eso? ¿Qué te hará decir eso? What will make you say that? ¿Qué te hará decir eso? Now let's say it slowly. ¿Qué te hará decir eso? Really? What makes you say that? ¿En serio? ¿Qué te hace decir eso? Really? What makes you say that? ¿En serio? ¿Qué te hace decir eso? ¿En serio? ¿Qué te hace decir eso? Now, how would you say, are you joking? What makes you say that? ¿Estás bromeando? ¿Qué te hace decir eso? Are you joking? What makes you say that? ¿Estás bromeando? ¿Qué te hace decir eso? ¿Estás bromeando? ¿Qué te hace decir eso? What makes you say that? ¿Qué te hace decir eso? Repeat after me. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? Muy bien. The time has come now for us to do our Spanish listening exercises. Please make sure that you listen carefully and see if you're able to understand the following. Are you ready? ¿Estás listo? Comencemos. Muy bien.
How did you go? ¿Cómo te fue? Now, before we proceed with the Spanish listening skills exercise, I just wanted to tell you that I've been so busy recently. Sometimes, these unforeseen surprises that life throws at you keeps you so busy, and I haven't been able to upload weekly like I usually do. But I just wanted to reassure you that this is only temporary. But in the meantime, I invite you to watch my more than 800 Spanish videos that I have in my channel. I wish one day I can do this full time. In that way, I can fully devote myself to providing you with videos on a regular basis. So click that button and make it possible so that we can upload videos every week, maybe twice, 3 times. Okay, amigos, the time has come now for the Spanish listening exercises. Are you ready? ¿Estás listo? Contemos hasta 3. 1, 2, 3. Ayer conversaba con un amigo y le conté que tuve un sueño. Soñé que volaba. Sí, volaba. Y me sentía muy contento y libre. Pero también me sentía un poquito preocupado porque pensaba de que no iba a poder aterrizar nuevamente. Y mi amigo me preguntó, ¿qué te hace decir eso? Listen for the phrase, ¿qué te hace decir eso? What makes you say that? Ayer conversé con un amigo y le conté que tuve un sueño. Era un sueño bastante intenso. Soñé que estaba durmiendo y repentinamente sentí un temblor que temblaba así muy fuerte y remecía mi cama. Y tenía como una corazonada de que iba a haber un temblor. Y mi amigo me preguntó, ¿qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir que piensas que puede haber un temblor? Y fue entonces que desperté. Todo había sido un sueño, hasta mi amigo, el temblor y todo. Lo que sucede es que estaba leyendo las noticias y informaron que hubo un temblor de 5 grados acá en mi estado, en el estado donde vivo, Victoria. Y quizás mi mente subconsciente me hizo soñar sobre un temblor, ya que cuando yo tenía 12 años, experimenté un terremoto muy poderoso. Vivía en Chile y recuerdo que fue la experiencia más terrorífica de toda mi vida. Ahora bien, yo pienso que si hubiera un terremoto grande acá en Australia, específicamente en Melbourne, sería una situación muy peligrosa. ¿Qué te hace decir eso? Te preguntarás tú. Lo que sucede es que las casas aquí no son antisísmicas, ya que no tenemos grandes temblores, ya que realmente no es un lugar sísmico. Muy bien, amigos. Don't forget that I'll do my best to add subtitles. I've been very busy recently at work and also with a lot of personal matters that require sometimes my full attention. But my goal is to eventually, depending on how many people subscribe, that's why I click the subscribe button, I may be able to start working on YouTube full time. Then you will have a video probably 3 times a week. But for the time being, unfortunately, there's other matters that require my attention. But as I said to you before, this is only temporary. And by the way, my apologies. I know I said to you I was going to upload some videos from my travels in South America, but I got a big shock when I realized that I have recorded everything in 4K. So it's taking me a while to render all the files and put everything together. But one of the videos is starting to look good. So hopefully I'll be able to upload those videos soon. But in the meantime, I extend you a really warm invitation to check my other videos. Muy bien, amigos. It's been a pleasure seeing you again. I'll see you soon. Take care of you. Cuídate. Nos vemos. Chao, chao.